Ahí está. Vale. Vamos a dar inicio. Lo que vamos a trabajar el día de hoy serían ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Habíamos trabajado lo que eran ecuaciones lineales y decíamos que eran esas ecuaciones o esas igualdades donde solamente tenemos una sola variable y esa variable, el exponente que tiene, es igual a 1, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar el día de hoy son ecuaciones cuadráticas cuando tenemos ecuaciones con variables, ya sea X, Y, Z, M, cualquier variable, pero ahora su exponente es 2, está elevado al cuadrado. De ahí es donde viene el nombre de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces, al tener al tener un exponente 2, un cuadrado, vamos a tener siempre dos soluciones por cada ecuación, ¿sí? Entonces, si tenemos una ecuación cuadrática, vamos a tener dos soluciones distintas, de las cuales cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? También hay casos donde solamente va a ser un resultado o hay casos donde no se va a poder resolver la ecuación. Y ahorita pues vamos a ver cómo determinar. Hay distintas formas para resolver las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, método por factorización. Es uno de los métodos que se utilizan. Y el otro es el método por la fórmula cuadrática o fórmula general, que lo encontramos en la página 68 de su libro. Entonces, bueno, como dice acá, una ecuación de segundo grado es aquella que la incógnita, o sea, X, aparece al menos una vez elevado al cuadrado. Esto es lo que les había mencionado anteriormente de las ecuaciones cuadráticas. Es cuando aparecen y su exponente de la variable pues siempre es 2, ¿verdad? Ok, que no se preocupe, dígale ahí a Marvin. Aquí tengo un ejemplo de lo que es una ecuación cuadrática, ¿ya? X cuadrado más 2X más 2. Donde aparece una sola variable, que en este caso es X, y el exponente mayor que tiene es 2. Entonces yo ya sé que es una ecuación cuadrática, ¿verdad? En eso consiste. Aquí lo que les decía, la variable X y su exponente es 2. ¿Sí? Entonces, ese sería el formato general de una ecuación cuadrática, a al cuadrado más bx más c, donde a es el primer término cuadrático, b es el término lineal y c, que sería el tercer dato, es el término independiente. Entonces, estos tres datos siempre lo debemos poder identificar entre la ecuación cuadrática que tengamos. Siempre vamos a identificar esos tres datos. Es decir, el término cuadrático, perdón, es el que se encuentra al lado de x cuadrado o b cuadrado o cualquier variable al cuadrado. El término lineal es el que se encuentra al lado de una variable donde su exponente es 1 y el término independiente es aquel pues que no tiene variable, ¿sí? Siempre hay que identificar estos términos, A, B y C. ¿Ok? Entonces, continúo. Profe, Dígame. pero si en dado caso, digamos, es igual a 1. ¿Cuál? O por los tres términos, por ejemplo. Ajá. Ah, bueno, aquí sería 1x cuadrado más 1x más 1, ¿ya? Simplemente. No, pero Entonces, digamos, es igual a 1. Ya hemos colocado ya todos los términos. es igual a 1. Ajá. Bueno, si tuviéramos este caso, lo que deberíamos de hacer es pasar la variable que tengamos aquí de este lado de la ecuación, ¿sí? Como si fuera una ecuación lineal, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí estuviera sumando 1, entonces para eliminar este 1, ¿qué va a pasar? Yo le voy a restar 1 del lado derecho y 1 del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que dice su compañero. Por ejemplo, que tuviéramos, yo qué sé, 2x cuadrado, ¿ya? Más 3x, por ejemplo, y tuviéramos aquí, yo qué sé, más 5, ¿sí? Y esto sería igual a 1. Esto es lo que dice usted, ¿verdad, Diego? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, este 1, que aquí está sumando, ¿por qué está sumando? Porque no tiene signo. Para eliminar lo que voy a hacer, voy a restar 1 de este lado y también voy a restar 1 de este lado de la ecuación, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, me quedaría 2x cuadrado, ¿okay? Que sería lo de acá. Esto no cambia en nada, pues solamente lo vamos a copiar, más 3x, aquí está, permítame. Y ahora, lo que pasa aquí es 5 menos 1, ¿cuánto me quedaría? Me 4. quedaría más 4, ¿sí?
Esto es igual. Y 1 menos 1, ¿cuánto me da como resultado? 0. 0, ¿verdad? Y ya tendríamos, pues, la ecuación cuadrática que nosotros vamos a utilizar para poder resolverla, ¿verdad? Donde 2 sería el valor de A, como lo está indicando por acá. 3 sería el valor de B. Y 4 sería el valor de C. ¿Sí? De hecho, es lo que vamos a identificar ahorita, ¿sí? Por si algún caso aparece así. Pero normalmente todas las ecuaciones cuadráticas que les voy a dar ya van a estar igualadas a C. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula cuadrática, ¿ya? Que vamos a estar utilizando para poder resolver estas ecuaciones cuadráticas. En un momento, pues puede parecer una fórmula larga o complicada, pero no es así. La fórmula nos indica que X, el valor de X, va a ser igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A por C, y todo esto lo voy a dividir dentro de 2 veces A. ¿Sí? Y a esta ecuación lo van a comprender cuando veamos el ejemplo, que es muy fácil de utilizar, solamente pues hay que llevar un orden debido, porque si no llevamos orden, pues nos vamos a confundir todo y nos daría una respuesta incorrecta. Entonces, esta es la fórmula general o la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Aquí donde nos indica más o menos, esto es lo que nos indica que van a haber dos resultados, como les decía al principio. Cuando hablamos de resolver una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado igualada a 0, quiere decir que vamos a encontrar cuánto vale la letra X. Y después sustituir en los resultados, después de sustituir los resultados nos tiene que dar 0. Esto lo vamos a ver, esa sería la comprobación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo aquí, ¿sí? Esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué sé que es una ecuación cuadrática? Porque veo que hay una variable, que en este caso la variable que me aparece pues es la variable X, y le repito, no siempre va a ser X, a veces va a ser Y, a veces va a ser A, cualquier variable. Y me doy cuenta que está elevado a un exponente 2, por lo tanto yo ya sé que es una ecuación cuadrática. Para encontrar el valor de X, en este caso voy a utilizar la fórmula general o la fórmula cuadrática. Pero antes de eso debo identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. ¿Sí? De esta manera, A, B y C. Entonces, como les dije al principio, A va a ser el término que se encuentre al lado de X cuadrado. En este caso, ¿cuál es el término? 1, ¿verdad? Cuando una variable no tenga números, siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿El valor de B a cuánto va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? Según lo que les acabo de explicar. Va a ser igual a 2. Exactamente. ¿Y el valor de C a cuánto sería igual? A menos 8. Exacto. ¿Sí? De esta manera es como lo identificamos. Ojo con esto, que la ecuación debe estar ordenada, ¿verdad? X cuadrado, X y luego el que no tiene variable. Entonces, A es el primer término que aparece al lado de X cuadrado. B es el segundo término que aparece al lado de X. Y menos 8 es el tercer término que no tiene ninguna variable. Entonces, ya identificamos esos tres datos. ¿Alguna duda con lo que llevamos al momento? Profe, si en caso no estuvieran ordenados, los tenemos que ordenar. Exactamente, se tendrían que ordenar. O incluso lo podríamos usar desordenado, siempre y cuando ustedes sepan identificar, ¿verdad? Si, por ejemplo, voy a anotar otro aquí arriba, tuviéramos, no que sé, X, 3X. O no, no pongamos X, voy a poner otra variable. Pongamos 3A. ¿Sí? 3A menos 2 más, yo qué sé, 5A al cuadrado. Vamos a poner 5A al cuadrado, esto es igual a 0. ¿Sí? Pongamos esta ecuación, ¿verdad? Veo que está desordenado, entonces ustedes ¿qué tendrían que hacer? Simplemente ordenarlo. ¿Cuál iría primero? Primero tendríamos 5A al cuadrado. Después, ¿qué término iría? Iría más, 3A. así es, 3A. Y luego iría al término de menos 2. ¿Sí? Entonces ya después escribiría cuál es A, cuál es B y cuál es C. En este caso, ¿cuál sería A? A sería igual a 5. B sería igual a ¿qué valor? A 3. Y C sería el valor de menos 2, ¿verdad? Y ahí tendríamos A, B y C. Recuerden siempre colocar el signo de cada uno de los coeficientes numéricos.
En este caso, por ejemplo, el 3 y el 5 no le coloqué signo, pues porque son positivos, ¿verdad? Pero si en todo caso ustedes se lo quieren colocar, sería signo más. ¿Sí? ¿A eso se refería Lucía? Sí, profe, gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces, continuamos, ¿verdad? Aquí identificamos valores A, B y C. Continúo. Los escribí aquí en la parte de arriba para tener ahora más espacio para poder operar. Y escribo mi fórmula cuadrática o fórmula general. Ahora, voy a sustituir todos los valores de A, B y C en la ecuación. Es decir, en lugar de colocar esas letras, pues voy a colocar sus valores y me quedaría de esta manera. ¿Sí? En lugar de B, voy a colocar 2. En lugar de B, vuelvo a colocar 2. En lugar de A y C, pues voy a colocar el valor de 1 y el valor de menos 8. ¿Sí? Y me indica dividido 2A. Entonces sería dividido 2 por 1. ¿Sí? Si se fijan, lo único que hice fue que en las letras, en lugar de colocar, repito, A, B y C, pues coloqué sus valores que sería 1, 2 y menos 8, ¿verdad? En el lugar correspondiente. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, verdad? Entonces, continúo operando. Si ustedes tienen dudas, pues interrúmpanme, no hay ningún problema con eso, siempre y cuando la interrupción pues sea de alguna duda sobre este tema. Continúo. Ahora me indica aquí que primero que va a ser menos 2, ¿verdad? Entonces, este 2 tiene un signo más. Más por menos, ¿cuánto me quedaría? Menos. Menos 2, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Luego siguen los signos, más y menos, lo vuelvo a copiar. Ahora sigue raíz cuadrada, ¿verdad? Si se fijan aquí, primero me aparece 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿2 por 2? 4. 4, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que voy a resolver? Voy a resolver lo que está en esta parte de acá, toda esa multiplicación, ¿sí? Y para ello, pues yo bueno, esta imagen pues lo paso de este lado. Fíjense, voy a operar todo lo que está aquí de este lado para no tener mucho procedimiento aquí y amontonarlo. Entonces sería menos 4 por 1 por menos 8. Si se fijan aquí, todo se está multiplicando. Entonces, menos 4 por 1, ¿cuánto me daría? Menos 4, ¿verdad? Menos 4 por 1, menos 4, por menos 8. Y menos 4 por menos 8, ¿cuánto me da como resultado? 32. Así es, me da como resultado más 32 o 32 positivo. ¿Por qué positivo? Porque son dos signos menos por menos me da más. Entonces significa que al operar todo esto que tengo aquí marcado en azul, fíjense ustedes, menos 4 por 1 por menos 8, ¿cuánto me da como resultado? Nos da como resultado más 32, ¿sí? Y todo esto está dividido dentro de 2 por 1. ¿Y 2 por 1 cuánto da como resultado? 2. 2, ¿verdad? Entonces ya tendríamos aquí el siguiente paso, por decirlo así, ¿verdad? Primero, repito, copiamos bueno, primero identificamos A, B y C, lo sustituimos en la fórmula general o la fórmula cuadrática y ahora pues estamos resolviendo paso a paso, ¿no? Después de operar todo esto, voy a continuar con el procedimiento. X es igual a menos 2, ¿verdad? Que es el valor que está aquí. Luego aparece, ay, perdonen esto, no sé qué pasó. Ahí está, más o menos, la raíz cuadrada de, y ahora voy a sumar, ¿verdad? 4 más 32, ¿cuánto me da como resultado? 36. Así es, correcto, ¿verdad? 36. Y todo esto pues está dividido nuevamente dentro de 2. Recuerden siempre ir copiando paso a paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo ya no copié el 2 o yo ya no copié la raíz o algo que no haya copiado, ya el resultado me va a quedar incorrecto, ¿sí? Ahora, después de sumar lo que está dentro de la raíz, pues ahora voy a sacar la raíz. X sería igual a menos 2 más menos. Raíz cuadrada de 36, ¿a cuánto sería igual? 6. Así es, raíz cuadrada de 36 es 6 dividido 2 nuevamente. Cuando lleguemos a este paso de que ya obtuvimos la raíz cuadrada, aquí viene lo importante. Este signo más, menos, me indica que voy a tener dos resultados, ¿verdad? Entonces, voy a tener x1, donde voy a colocar primero el signo más, es decir, quedaría menos 2 más 6. Y voy a tener otro resultado, que lo voy a llamar x2,
que ahora sería menos 2, y ahora en lugar de colocar signo más, voy a colocar signo menos, ¿sí? Noten la diferencia que aquí vamos a tener dos resultados, x1 y x2. Uno con signo más y el otro con signo menos. ¿Por qué lo colocamos así? Porque aquí lo estábamos colocando desde el principio. ¿Ok? ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Va, perfecto. Entonces, ahora pues voy a resolver los dos por aparte. Primero me voy a enfocar en x1. ¿Sí? X1, ¿qué es lo que me está indicando X1? Bueno, primero voy a resolver lo que está como numerador. Menos 2 menos 6, ¿cuánto me daría como resultado? 4 positivo. Así es. 4 dividido 2, ¿verdad? 4 dividido 2. ¿Y 4 dividido 2 cuánto resulta? 2. 2. Significa que el primer resultado de esta ecuación cuadrática es igual a 2. X es igual a 2. Ahora vamos por el segundo resultado y hago lo mismo. Opero los numeradores de este segundo resultado y sería menos 2 menos 6. ¿Y eso cuánto me da como resultado? Menos 8. Menos 8, así Más es. 8. Menos 8 dividido 2. Y menos 8 dividido 2, ¿cuánto me da como resultado? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Correcto. Por lo tanto, el segundo resultado de esta ecuación cuadrática sería de menos 4. ¿Sí? Y ya tenemos resuelta esta ecuación cuadrática. ¿Qué es lo único que nos quedaría hacer? Hacer la comprobación para ver si mi resultado está correcto. ¿Sí? Entonces, no sé si ya lo copiaron, lo van a copiar, les doy tiempo o de una vez pasamos a la comprobación. ¿O tienen alguna duda? ¿Me indican, por favor? Me avisan cuando terminen de copiarlo para continuar con la comprobación. Ya, profe. ¿Ya? Perfecto. ¿Los demás cómo van? Ya, profe. ¿Ya? Excelente. Igual en su libro, página 68, ahí tienen otro ejemplo, ¿sí? De otra ecuación donde ustedes, sería bueno que lo revisaran, ¿verdad? Otro ejemplo de otra ecuación cuadrática donde muestra el procedimiento hasta la página 69 y es donde dan los resultados, ¿verdad? Igual está bien explicadito ahí en su libro, página 68, ahí lo pueden revisar. Entonces, bueno, después de tener todo esto y llegar a los resultados correspondientes, tocaría hacer la comprobación para ver si está correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la comprobación? Bueno, voy a anotar mis dos resultados. X1 dijimos que era igual a ¿cuánto? Era igual a 2, ¿verdad? Lo anoté por aquí. X1 es igual. Ahí está. Entonces, para comprobarlo voy a volver a copiar desde el principio mi ecuación cuadrática y en lugar de colocar X, pues voy a colocar el valor de X. El primer resultado fue 2, entonces en lugar de colocar X, voy a colocar el valor de 2. Y voy a operar para ver si me resulta 0, porque me dice que todo esto debe ser igual a 0. Entonces vamos a ver si me resulta 0. Primero es 2 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4. 4. 4, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4. Luego, 2 por 2, 4. 4. 4. Y al final pues me queda menos 8. Esto es igual a 0. Y 4 más 4 me da 8. Y 8 menos 8 me da 0. Y 0 es igual a 0. Sí me quedó, por lo tanto, esta respuesta 2 que yo acabo de obtener, sí está correcto. ¿Sí? Sí funciona. Entonces, la primera respuesta está correcta. Vamos a comprobar la segunda respuesta. La segunda respuesta es menos 4, ¿verdad? Vuelvo a copiar mi ecuación. En lugar de colocar X, coloco menos 4, quedando de esa manera, y resuelvo. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 16 positivo. Así es. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16 y menos por menos es más. Aquí sería 2 por menos 4. ¿Cuánto me daría? Menos 8. Menos 8. Y al final, menos 8 tendría que ser igual a 0. Y voy a operar todo esto. 16 menos 8, me queda 8. 8. Y 8 menos 8 me queda 0. 0. 0 es igual a 0. Sí me quedó, por lo tanto, esta ecuación cuadrática ya está resuelta de manera correcta, donde los resultados son
2 y menos 4. ¿Sí? Y así es como resolvemos una ecuación cuadrática. ¿Dudas? No, pero una No, duda, profe. digamos, así como buscamos el resultado de X1 y X2, digamos, en dado caso, ya tenemos el resultado de X1 y Ujú. solo nos tira de X2, ¿la fórmula quedaría más o menos o tendría que darnos un signo en específico? ¿Cómo si no entendí su pregunta? Digamos, así en dado caso, la fórmula que nos dio de la fórmula cuadrática, Ajá, así nos dice más menos, en ajá. sí ese resultado siempre tendría que ser más menos o no sé, en dado caso nos pueden dar un signo en específico. Ah, no, siempre va a ser más y menos, ¿ok? En esta parte creo que ahorita vamos a ver. Voy a regresar a lo que me estaba preguntando. Vamos a ver. En esta parte dice usted, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿verdad? Siempre va a ser así, siempre va a ser más y menos, donde voy a sacar siempre dos resultados, ¿ya? En uno siempre voy a colocar el signo más y el otro siempre voy a colocar el signo menos, siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque así lo está indicando la fórmula general, la fórmula cuadrática, que siempre van a ser dos resultados, ¿sí?